A ver cómo lo hago para que se me vean los dos sitios. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo y que está siguiendo esta conversación. Creo que te estoy tapando un poco aquí, me voy a poner ahí. A esta tercera presentación de Algunas Lagunas dentro del ciclo de memoria histórica que hemos organizado en torno a este ensayo que la semana pasada debatíamos acerca de si era un ensayo o era algo más, y en el que queremos seguir profundizando en todo lo que este libro necesario da de sí. Igual que la semana pasada hablábamos de la memoria histórica y su relación con la literatura, esta semana queremos ver cómo el periodismo se ha relacionado con el tema de la memoria histórica. ¿Qué relatos ha ayudado a generar el periodismo de estos últimos años en todo lo que tiene que ver con memoria histórica? Para ello tenemos, como cada semana, a la autora Elena Cabrera, que además es del gremio, con lo cual todo lo que tengan que aportar será muy interesante, y a Alejandro Torrús, periodista en público, también experto en memoria, y se va a generar un diálogo, igual que la semana pasada, de mucha altura y muy rico, con mucho conocimiento, y nos lanzará al de la semana que viene, en el que hablaremos de memoria histórica y el activismo por la memoria con varias organizaciones encargadas de mantener viva la llama de la memoria histórica. Estamos en La Imprenta, librería, centro cultural y espacio de conspiraciones, vuestra casa, y sin más dilación os dejo con la charla de hoy. Yo quiero agradecer a La Imprenta que nos invita en este espacio, que es un teatrillo, ¿no? Y además que está decorado con portadas de periódicos antiguos, lo cual es muy apropiado para una conversación como esta, en la que, como decías, Miguel Ángel, yo quería ir abordando diferentes puntos de vista para tratar la memoria histórica, y que todos estos puntos de vista, todos estos enfoques, forman parte también de mi libro Algunas Lagunas, ¿no? Porque es un libro que sí habla de memoria, pero habla de periodismo, habla de cómo es el activismo, cómo es el movimiento memorialista que hay en España. También lo toca, no en profundidad, sino como parte del relato, siempre, y también habla bastante de la literatura que se hace de la novela de la memoria, ¿no? Que es el tema sobre el que conversamos la semana pasada y el que está todo disponible. Lo que hemos grabado hasta ahora en el canal de YouTube de La Imprenta, y también estará la conversación de la próxima semana, ¿no? La que tendremos a Tomás Montero de Memoria y Libertad y a Emilio Silva de la ARMH, ¿no? Que son, bueno, pues, dos personas con las que los periodistas nos cruzamos una y otra vez, con las que hemos hablado muchísimas veces, porque, bueno, es que son ellos los que han apuntalado, ¿no? Los que han construido la memoria histórica en este país. Y hoy he querido invitar a un compañero del medio público, que es Alejandro Torrús. Te doy las gracias por acompañarme. Gracias a ti, Elena. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo sobre el ejercicio del periodismo en el contexto de la memoria histórica, que es algo que tú llevas haciendo más de 10 años, ¿no? Sí. Me gustaría, bueno, como somos periodistas, vamos a preguntarnos, ¿no?, el uno al otro, y a satisfacer las curiosidades que tengamos. Y yo voy a empezar por la primera, que es ¿cuál fue tu primer artículo, si lo recuerdas, sobre memoria histórica? ¿Cómo aterrizaste en temas de memoria? Es una pregunta complicada, porque ya me cuesta recordar. Yo, para contar mi relación con la memoria, incluso con la historia, me acuerdo de selectividad. En el examen de selectividad, en la prueba de historia, te dan a elegir dos textos y eliges uno, y ese es el que comentas. Y yo tenía un texto sobre la batalla del Ebro y tenía un texto sobre la guerra de independencia de Cuba. Y elegí Cuba, porque de la guerra civil española no tenía ni idea. Y el destino ha querido que después, durante muchos años, me esté dedicando a la memoria histórica y que esté escribiendo el periodismo de memoria histórica. Pero en un inicio, fíjate, mi relación con 18 años era de mucha lejanía con la guerra civil española.
Y mi primer artículo creo que es con un amigo común, un compañero común, que es Pello Riaño, y fue en el Diario Público, fue sobre Miguel Hernández, cuando llegó el Partido Popular al Ayuntamiento de Elche, después de más de 20 años de gobierno socialista, y en Elche teníamos el legado de Miguel Hernández, donde vivió su esposa y donde vivieron sus descendientes, hasta que la alcaldesa de entonces del Partido Popular, Mercedes Alonso, decidió que se estaba pagando mucho por ese contrato, y en la misma campaña electoral ya anunciaba que iba a acabar con el contrato con la familia y demás, y así hizo. De hecho acabó con él, y nosotros lo que hicimos fue denunciar que esto no era una operación económica, era una operación ideológica para quitar el legado de Miguel Hernández a Elche, que con los años se ha visto que era así y que fue un grave error, porque ahora mismo en Jaén hay un museo maravilloso dedicado a Miguel Hernández que podría estar en Elche, donde la propia Universidad de Elche lleva el nombre de Miguel Hernández. ¿Cómo vuelve una y otra vez Miguel Hernández, no? Porque de ese momento pues hace año y medio, no sé, año y medio, 2 años, ¿no? Que también vivimos pues, en el memorial de la Almudena, donde además de arrancarse los nombres de todos los represaliados en Madrid por el franquismo, también fue vaciado de los versos de Miguel Hernández, que todavía hace unas semanas, estaba el alcalde de Madrid en televisión diciendo que esa noticia que vimos en el diario era falsa, que nunca había estado previsto que los versos de Miguel Hernández estuvieran en el memorial. Bueno, él estaba mintiendo, porque ahí están los planos que demuestran dónde iban los versos de Miguel Hernández. De hecho, ahora hay unas chapas en blanco que no tiene ningún sentido, ¿no? Es porque tenían que estar ahí grabados. Es como que hay algo ahí con Miguel Hernández, ¿no? Que es que no sé, que sigue siendo alguien molesto. Hay dos reflexiones de lo que dices. Uno, lo fácil que es mentir para un político, diría, y lo fácil que es desmontar esa mentira y que no suceda absolutamente nada, porque ahí está el autor del monumento y de la obra para decirte que efectivamente, que sí que iba a ir Miguel Hernández en esas losas que están vacías. Y lo segundo, a raíz de esto, nosotros en Público hicimos un artículo que lo titulamos "A Miguel Hernández se le respeta", en este juego con la serie de Narcos, porque caímos en esa misma reflexión de es increíble como 80 años, más de 80 años después de su, yo iba a decir asesinato, pero no fue asesinato, lo hicieron morir, como que está mejor dicho, a Miguel Hernández no lo mataron, lo hicieron morir. Cada vez que tocan a Miguel Hernández, la reacción ciudadana es brutal. No sé si hay otro poeta de aquella época que consiga levantar tanta movilización como levanta Miguel Hernández, como sigue siendo un símbolo identitario para la izquierda, para la ciudadanía, como sigue sintiéndolo como uno de los suyos. Y creo que sin entrar a comparar, evidentemente, si su obra es mejor o peor que la de otros poetas contemporáneos, también vinculados a la izquierda, como Lorca, como Alberti, sí que me parece que la figura de Hernández consigue encarnar unos valores que cuando se le toca, cuando se le intenta borrar, la reacción es rápida, es espontánea y es organizada, además. Enseguida se pone la gente de acuerdo para salir a defender su legado. Y eso es digno de analizar y de elogio, de cómo 80 años después nos sigue tocando la fibra Miguel Hernández. Sí, es verdad, porque fíjate que Lorca es un poeta muy apropiado por la élite cultural de la izquierda, no tanto como Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández es verdaderamente un poeta del pueblo, la gente lo siente así, y no hay esa, aunque se le quiere mucho a Lorca y se le aprecia, pero sí que está como más agarrado por cierta intelectualidad. Uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Eso es. Sí. Y mira, también quería que habláramos sobre, con un poco de perspectiva, cómo hemos ido cubriendo la memoria histórica a lo largo de los últimos años, ¿no? En mi libro Algunas Lagunas tengo una conversación con Francisco Ferrandi, antropólogo del CSIC,
donde yo lo primero que le quise preguntar era eso, era su visión sobre cómo lo estábamos haciendo los medios de comunicación. Está recogido en parte en el libro, no todo. Sabes que el capítulo de Fernández en realidad duraba como 4 veces más número de páginas de las que finalmente tiene, porque a mí me gustaba tanto la conversación, la entrevista, que la quise poner entera. Y durante varios manuscritos, a pesar de las revisiones, ahí seguían unas 30 páginas de entrevista con Paco, porque escuchar es apasionante y leído yo creo que también era interesante, pero bueno, al final apareció algo de buen juicio por ahí y dije, vamos a recortar un poco y dejarlo lo esencial, pero sí que la conversación era bastante larga en torno a eso, ¿no? Entonces, Paco explicaba que nuestra relación con la memoria es bulímica. Es, en determinados momentos, le damos, y hasta que consideramos que ya no va a haber interés, o que detectamos que nuestra audiencia se está cansando porque nuestros artículos ya no son tan leídos, o no lo sé, o porque nosotros mismos nos cansamos de hacer esos temas, pues entonces caemos. Y él decía, pero en verdad esas curvas de interés no están tan ajustadas con las curvas de producción informativa tampoco, sino con las curvas de actividad en la memoria, que van por otro lado. Pero es que a veces hemos tratado temas que eran muy importantes y vosotros ya no estabais ahí, estabais en otro lado, porque considerabais que estabais en la parte baja de esa curva de arrechuchos bulímicos, ¿no? ¿Tú lo has vivido de esta manera también, como de picos de interés y picos de desinterés? Viendo la fotografía general, es evidente esta relación bulímica. Creo que esa entrevista que decías con Paco merece la pena las 40 páginas, porque se queda corta leyéndola, porque algún día también tenemos que hablar de la gente que se dedica a la memoria histórica y además tiene la paciencia de formar a los periodistas. Quedamos por hecho que los periodistas vienen formados de casa, como si el periodista no hubiese recibido una formación generalista igual que cualquier otro en la escuela o en el instituto. Una formación muy escasa en derechos humanos, una formación muy escasa en lo que llamamos ahora memoria democrática. Y Francisco Fernández es de los que tienen la paciencia, el conocimiento y la capacidad de sentarse con el periodista, de darle las herramientas y de formarlo. Volviendo al tema, en esta fotografía general, la definición de Paco de Francisco es fantástica. Es una relación bulímica marcada por el conflicto. En el momento en el que la memoria es capaz, o los temas de memoria llegan al Congreso y generan conflicto, generan choque, ahí están todos los medios, como si fuese uno de los temas más importantes de la vida democrática del país. Generan clics, genera discusión, genera confrontación, y ahí está. Y luego es cierto, cuando hay un avance muy importante en memoria histórica, a veces no estamos. ¿Por qué? Porque ya no hay ese conflicto, ya no se generan esos clics. Creo que esa relación conflictiva también está muy marcada por el nuevo periodismo digital, que depende mucho del clic que puede generar esa noticia. Luego yo tengo la suerte de trabajar en un medio como Público, donde la memoria histórica siempre lleva acompañada, ha sido una de las señas de identidad desde que Ignacio Escolar, ahora tu director en Diario.es, fundó el periódico, y después con Maraña, y luego ya en la versión digital con Carlos Enrique Valle y con Ana Pardo de Vera y Virginia Pérez Alonso ahora. La memoria histórica siempre ha sido una pata fundamental del periódico, y ahí siempre digo lo mismo. Yo trabajo en un periódico privado, que es una empresa privada, y que si no fuera rentable la memoria histórica, por así decirlo, si no generara visitas, si no genera comunidad, si no genera audiencia, el periódico tampoco nació para estar tirando dinero al aire. Si tenemos una sección fija con contenidos de memoria, es porque hay lectores fijos interesados en saber de memoria histórica, interesados en saber. Otra cosa es el enfoque que le podemos dar a las noticias para seguir manteniendo ese interés, porque hay un momento, en
con la legislatura de Zapatero, la legislatura de Zapatero, que empieza a haber muchas fosas abiertas, que casi todas las semanas hay noticias de fosas, que empezaba a haber un hartazgo. A mí es que esto de las fosas, decía, pero es que ¿qué estamos contando de las fosas? Que lo estamos contando fatal. ¿Qué estamos recuperando? 5 o 6 cráneos. No estamos recuperando cráneos, estamos recuperando vidas. Y por lo tanto el periodista tiene que pararse un poco y ver qué hay detrás de la fosa. Y detrás de la fosa hay unas historias de vida, unas historias de lucha, unas historias de resistencia, ya no solo de las personas que están dentro de esa fosa, sino de las familias que también fueron castigadas por esa represión y que sufrieron la pérdida de la persona que está dentro de la fosa. Entonces nosotros siempre intentábamos ir a eso, a ir a contar qué vida habían acabado con ella, qué vida habían asesinado y qué vida habíamos perdido. O sea, qué parte de nuestra propia historia, de nuestra identidad, se nos había ido en esa fosa. Y con esa óptica, creo que hasta el día de hoy la memoria sigue siendo una sección fundamental en el periódico. Y pues sí que es cierto que tienes picos de interés, pues porque los medios generalistas o más grandes de repente se ponen en foco y la audiencia se amplía, pero en los picos bajos nosotros seguimos teniendo una muy buena audiencia en temas de memoria. Claro, tenéis una sección, es que tiene una entidad propia, es que generáis contenidos incluso aunque no haya noticias, y algo que hacéis muy bonito es recuperar esas historias ya no solamente de personas represaliadas o en conexión con las exhumaciones, me refiero, ¿no? Sino vidas de personas olvidadas que fueron relevantes en la República, que sus trayectorias se truncaron, como bueno, de tanta gente, ¿no? Por culpa del golpe de Estado. Entonces, eso no se hace en otros sitios, ¿no? Entonces, es un trabajo maravilloso. A mí sobre todo me gustan esos temas, o el último especial que hicisteis también. Con las mujeres en la República. Sí. Me parece, el tema del especial, nosotros lo que hemos hecho es basándonos en el trabajo del Museo Virtual de la Mujer Combatiente, que han sacado Tania Bayó, directora de la Sin Sombrero, y Gonzalo Berger, doctor en Historia de la Universidad de Barcelona. Tiene una investigación que es Mujeres del 36, que recopila toda la información disponible sobre mujeres que participaron en la guerra civil como milicianas, y algunas de ellas después dentro del ejército regular de la República. Y es fascinante porque toda esa información ya estaba ahí. O sea, no han creado documentación de la nada, es documentación que estaba en los archivos. Y es documentación que hemos tardado 80 años en ordenarla, en digitalizarla y en ponerla accesible al gran público. Y ahora es de qué interesante esto que sacáis. Bueno, esto se puede haber sacado en el año 80, 81, 82 perfectamente, pero no interesó en su momento. Y ahora en cambio sí que necesitamos esos nuevos referentes, tenemos una nueva amenaza encima de la extrema derecha, y estamos ávidos de buscar referentes y de buscar nuevas historias de vida. Y aún así, nuestra obsesión a la hora de hacer el especial, esta publicación en papel, era la misma que te decía antes, de no queremos saber en qué momento exacto murió, ni cómo la mataron, o las consecuencias que sufrió. A mí, una de las cosas que me horroriza, y seguro que si buscan en mi hemeroteca yo habré caído en eso también, porque al final, como te decía antes, vivimos una dinámica muy loca de clics en las que tienes que justificar tu trabajo de alguna manera, pero cuando tratamos la participación de la mujer en la guerra o el papel de víctima de la mujer en la represión, tenemos titulares de violadas, rapadas, no sé, toda la mayor atrocidad que le hicieron, llevada al primer párrafo, llevada al titular. Eso no es lo único, o sea, no es lo que hace especial a esta persona. O sea, la represión fue común. Represaliaron a miles de personas con los mismos métodos. Lo que hace especial a esta mujer, y por la cual estamos eligiendo contar su vida, es la acción que hizo en vida. Fue la lucha que desarrolló en vida. Y eso es lo que tenemos que recuperar.
porque que el franquismo torturaba, rapaba, daba aceite de ricino, eso es común a toda la represión, con contar una vez es suficiente, pero pues genera mucho más morbo, genera mucho más clics y caemos en eso, pero ahí pues entre los medios tenemos que también buscar maneras de enfocar los asuntos donde la sangre quede en un apartado, en un espacio más pequeñito y donde las historias de vida sean más importantes. Claro, que forma parte de la reparación. Eso es. Si seguimos invisibilizando quién eran, pues somos un poquito cómplices, ¿no? de esa muerte. Ahí alucinaba mucho cuando empezaba a hacer reportajes hace, como decías, 8 o 9 años, con la reacción de mucha gente mayor que al final recibía mi llamada, nos tirábamos hablando media hora, 45 minutos, una hora, a veces pues si estaban en Madrid me podía ir a casa de esa persona mayor a que me contara, y al final te estás dando cuenta que estás haciendo periodismo, sí, pero estás haciendo otra cosa mucho más importante y también muy triste, que es estás haciendo reparación. Te estás sentando al lado de una persona mayor a la que se le ha dicho que su historia no es importante, a la que se le ha dicho que si queremos disfrutar de una democracia tiene que renunciar a sus derechos y tiene que renunciar a su propia historia, porque su historia abre heridas, su historia hace daño. Y de repente hay un medio de comunicación que le está diciendo no, tu historia me interesa. Aunque no la recuerdes del todo bien, aunque lleves mucho tiempo sin contarla, aunque no puedas darme los nombres de todo el mundo que participó, me interesa contar tu vida. Y eso tiene algo de reparación, claro, que es algo que tendría que haber hecho el Estado desde sus diferentes instituciones, ayuntamientos, comunidades y demás, pero que al final éramos los medios, no solo público por supuesto, los que estábamos haciendo esa parte de reparación, de decirle a nuestros mayores, gracias por tu lucha, vamos a recogerlo y queremos que se quede impreso en papel para que no se pierda. Es cierto, eso es un trabajo pendiente, es una tarea del Estado, pero también los medios, como pilar democrático, ¿no?, de esta sociedad, también contribuimos a ello. No tenemos esa responsabilidad, pero es cierto, contribuimos, ¿no? Podemos aportar. Fíjate cómo hemos cambiado. La primera vez que nosotros en público publicamos que Billy el Niño tenía medallas tensionadas, creo que era 2013-2014, en el marco de la querella argentina. Leíamos a un titular, leíamos a un subtítulo, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Esto ha pasado muchas veces en público. Sí. Habéis dicho cosas muy graves que nunca se habían dicho y misteriosamente es como, pero ¿qué pasa? ¿Qué están ahí? Y de repente hay algo que consigue que pase desapercibido. Sí. Y 8 años después, o 7 años después, todo un país hablando de eso, el Congreso hablando del tema de las medallas de Billy el Niño, y claro, nosotros en público, yo personalmente encantadísimo de que por fin llegara el tema al Congreso y que por fin un gobierno anunciara que va a tomar medidas que aún no ha tomado, por cierto, pero que llegara el debate a estar encima de la mesa, pero alucinando con esto de que Billy el Niño tenía medallas, no es algo que se descubriera en 2018, 2019, 2020, ni siquiera nosotros en 2014. Es algo que estaba publicado por el diario El País en su hemeroteca en el año 78, 79, 80 y que nos daba igual, porque como sociedad nos daba igual, nos parecía bien que un torturador estuviera condecorado, porque había que seguir hacia adelante. Porque no era el momento. No era el momento. Claro. Bueno, antes se me quedó pendiente una pregunta cuando hablábamos más sobre las exhumaciones y las cosas, ¿no? También siguiendo con el punto de vista de Ferrandi, ¿no? ¿Tú crees que nos pusimos demasiado huesocéntricos? ¿Contribuimos con las imágenes que escogíamos para nuestras informaciones, con los enfoques, todo en poner el hueso en el centro? ¿Y eso funcionó? ¿Sirvió? No sé, ¿o a dónde nos llevó?
Es muy interesante, este es uno de los puntos claves de cualquier debate a la hora de hacer memoria, a la hora de hacer fosas. Yo creo que tú delante del papel, no sé si seleccionas las fotos de tus artículos, o que la tienes siempre. Una, sabes que la foto de la fosa va a conseguir llamar más la atención del lector, por lo tanto vas a estar más cerca de que el lector se quede más minutos o más segundos delante de esa información para que la lea. Lo segundo, tienes la duda siempre de que esto, mira, si fuese mi abuelo, si fuese mi bisabuelo, no sé yo si me gustaría que lo enseñaran. O los compañeros del Foro por la Memoria, que siempre cuando utilizabas una imagen te decían, si fuese una víctima de ETA lo harías. Dices, bueno, hay algunas diferencias, porque la víctima de ETA no te la encuentras en huesos, es mucho más reciente, pero yo creo que no hay una respuesta uniforme. Sin duda usamos de ella, sin duda, pero yo no creo que no tengamos que usarlas nunca. No lo creo, porque una imagen de una fosa nos dice mucho, es muy informativa. Cuando hay personas, 50, 60, 2, me da igual, enterradas 80 años, sabiendo dónde estamos, y hemos permitido que lleguen a ese estado, esa fosa nos está diciendo mucho de la sociedad que somos hoy día. Entonces, es una información que ¿por qué tengo que renunciar a ella? Entonces, yo, al menos lo que yo he intentado hacer es, cuando he sacado una información en 3-4 párrafos porque no tengo tiempo a más y esa motonoticia, intento evitar la fosa, que no salga la fosa. Pero aunque sí, hablemos de una exhumación. Aunque hablemos de una exhumación, Entonces, o busco un plano general del cementerio, un plano general de gente trabajando alrededor, pero que no se vea el hueso. En cambio, si es una información que yo sí he trabajado, que he hablado con las familias, que has estado allí presente, que crees que creo que he podido recuperar parte de la historia de vida de las gentes que están ahí dentro de la fosa, entonces yo ya no he tenido tanto reparo en utilizarlas, porque, como te decía antes, que me parece que dan mucha información y nos cuentan mucho de quiénes somos nosotros, el que 80 años después estemos abriendo ahora esas fosas. Entonces, no tengo una respuesta como práctica de sí o no, sino voy viendo en cada momento. Pero ahí sí que me interesa porque me parece una cuestión importante cómo lo ves tú, qué perspectiva tienes a la hora de utilizar imágenes de huesos de estos cráneos que van apareciendo en exhumaciones. Sí, yo también creo que he abusado, que en más de una ocasión podría no haberlo hecho y lo hice porque sabía que llamaría más la atención. Sí. También tienes la opción de utilizar fotografías antiguas, pero hay una foto antigua debajo de un titular que no posiciona tan claro el tema como lo hace la exhumación, ¿no? Y una vez que he visto algunos de mis temas publicados con fotos que yo misma he escogido, ha acabado teniendo un punto que me removía demasiado, ¿no? Y no acabo de resolver si ese remover era adecuado, si era lo que hay que hacer, o había un componente de sensacionalismo en el periodismo, en el oficio del periodismo, en el que yo también estaba cayendo para conseguir más audiencia, ¿no? Así que todavía me lo cuestiono muchísimo, sí. Pienso mucho sobre ello, lo cual creo que está muy bien porque antes no pensaba sobre ello. Antes iba y buscaba cuál era la imagen más espectacular para contar esto. Se veía perfectamente el orificio, ¿no? Donde se veía perfectamente la violencia, que también hacía Fernández referencia a ella. Claro. Pero es que al final eso es informativo también. La última vez que me planteé esta duda, sabéis que la RMH estaba exhumando en Grado, en Asturias, y pidió una intervención judicial, se personó una jueza, salió diligencias y que hace un par de semanas decidió archivar, sí, porque no tenía interés judicial, decía. Yo no veía otra manera
tengo un segundo y medio de convencer al lector de que esto que está diciendo la justicia es una barbaridad, que ponerlo justo arriba de una fosa donde se vean los cráneos, donde se vean los cadáveres. Es decir, ¿cómo que no tiene interés judicial? ¿Cómo que una fosa donde hay 20 y pico personas con restos, o sea, con signos evidentes de violencia y de una violencia planificada y organizada no tiene interés judicial? Entonces, ¿qué tiene interés judicial? O sea, si esta violencia no tiene interés judicial, ¿qué es esto? O sea, ya podemos hacer las leyes de memoria histórica que queramos, que si no partimos de lo básico, no tenemos nada. Entonces, ahí sí que tenía bien claro que tenía que hacerlo. Aún así, mi criterio no es único, puedo estar equivocado, recibí mensajes de asociaciones que me reprochaban el haber utilizado esa foto. Y ahí no puedo discutir con ellos, ¿sabes? Porque puedo plantear mis argumentos, ellos me plantean el suyo, y como estamos diciendo tú y yo, realmente no lo sé. No lo sé, creo que es algo que estaría bien que entre los varios que estamos hablando del tema en medios, reflexionáramos más a menudo sobre ello. Sí. Bueno, es que no podemos tener una neutralidad en este tema. Tú ante una noticia como esa, ¿qué vas a hacer? Poner una foto de la jueza, que sería, digamos, una acción objetiva y neutral. Bueno, pero ¿qué nos está aportando? Y es verdad que hay una intencionalidad, que nota imparcialidad. Bueno, sí, pero es que nosotros ya sabemos que en determinadas informaciones pues tenemos una posición y tenemos una intención, queremos tenerla, ¿no? No de tergiversar, pero sí de enfocar el tema, ¿no? Y claramente tú ahí tenías un enfoque, entonces necesitabas una foto que reforzara ese enfoque, y además pues le diera fondo, ¿no? Y lo hacía interesante. Y muchas veces también he intentado encontrar las fotos donde hubiera cariño forense, que creo que también aparece en el libro, ¿no? Sí. Cuando hablamos de René Pacheco, el forense de la RMH, y cómo hay un cariño en su manera de tratar las excavaciones, ¿no? de acercarse al hueso, y además Fernández explica muy bien esa aproximación forense que va como por capas, y cómo se visten los huesos con una escenografía forense y todo eso, ¿no? Y entonces, como siempre hay que recordar cómo se han hecho las exhumaciones en este país hasta ahora, y que cuando el tejido, digamos, memorialista, activista, es quien ha empujado esas asociaciones, no es una acción técnica, es no sé, hay que contar ahí qué es lo que se está moviendo. Entonces, por eso yo tampoco podría ser neutral y objetiva con una foto cualquiera, ¿no? Yo quería una foto que además reflejara que esta gente no está haciendo un trabajo técnico porque alguien les ha pagado para estar ahí, ¿no? Sino que están con sus propias manos haciendo lo que no ha hecho nadie. Lo cuentas muy bien en tu libro cuando descubres que son voluntarios. Sí. Que es un shock. Yo también lo recuerdo en mi vida, el momento en que descubres que René Pacheco, además, que es un magnífico profesional, lo está haciendo por humanidad. Y eso es brutal, es decir, cuál es el nivel de abandono para que sean personas que renuncien a sus vacaciones para dedicarse a recuperar a nuestros abuelos y a darles un entierro digno, porque el Estado no lo está haciendo. Y sí, la mejor manera de mostrarlo quizás es estas imágenes, como hemos visto muchas veces, ¿no? De con un pequeño pincel, y quitando así, o ir recuperando pues los restos de vida que van encontrando, ¿no? Esta pelotita, esa caja de cerillas, esa mecha con la que se encendía, queremos que se encendiera el cigarro, la ropa que llevaban, que algunas veces se conserva, ¿no? Ese trabajo, ese cariño que le ponen, es espectacular esa profesión. Sí. Espectacular. Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor implicación en una exhumación?
en un trabajo de excavación, exhumación. ¿Alguna vez has dejado una libreta de periodista al lado y has ayudado? ¿O te has mantenido siempre lejos? ¿O no sé, has participado? No puedo decir que he estado en una exhumación participando activamente. No sé si tengo una respuesta del por qué. Lo que sí te puedo decir es que cada vez que he estado en una de ellas y lo he visto, no, o sea, ni siquiera he atravesado la valla para acercarme a saludar a René o a cualquier otra persona conocida que estuviera dentro. Ha sido como... me producía demasiado respeto el trabajo que se estaba haciendo ahí dentro como para entrar yo a saltarme el cordón. O sea, demasiado puro, me daba pudor, es decir, luego veré las fotos, después hablamos, yo estoy aquí con los familiares, estoy aquí cuando vayáis saliendo, hablando con vosotros y me vais contando, pero y ni siquiera creo que sea por una condición de periodista, creo que va algo más personal, pues que al verlo, o quizá por eso no tanto a los arqueólogos que se meten ahí dentro y rescatan esos cuerpos, porque yo personalmente no puedo hacerlo. Es que es muy bestia, ¿eh? O sea, da igual la cantidad de fotos que veas, yo creo que cuando ves la tierra abriéndose, excavando, saliendo, y cuando empiezan a aparecer los huesos, es que cuando piensas que media España está así, y que hay miles de personas bajo tierra y que no sabes dónde están, y algunos sabes que están ahí y aún así siguen ahí, verlos aparecer, es una tremenda. Y ver la reacción de las familias, ¿no? Estar con ellos, hablar con ellos. Tú cuentas la reacción de Avelino en Abenójar, que es fantástica porque nos sirve para contar prácticamente la reacción en cientos de exhumaciones, ¿no? Que es, tú cuentas un caso en el que estaban buscando a 7 personas y aparecen 4. Sí. Y Avelino es uno de los que no encuentra a su padre, creo que era. Sí. Y Avelino se va contento porque dice, bueno, me he encontrado 4, en esos 4 son como mi padre. Sí. Es el mismo caso, es hacer justicia para mi padre también. Y esa es la postura que más me he encontrado alrededor de una fosa común. De decir, da igual que no parezca el mío. Si conseguimos recuperar solo a uno, estaremos dignificando la causa por la que murió mi abuelo, por la que murió mi padre o mi tío, el familiar en cuestión. Y me ha gustado mucho ese ejemplo porque me parece muy representativo de lo que se encuentra alrededor de una fosa común. Como cuando se abre la tierra y empieza a hablarnos y a gritarnos. Sí, a mí me sorprendió también mucho porque yo pensaba que era un acto de reparación tan individual, porque a fin de cuentas buscas los restos mortales de una persona, porque tú quieres que esos restos coincidan con un nombre y quieres que estén en una sepultura donde habrá una lápida con un nombre. O sea, me parecía súper individualista, ¿no? De reparación y muy personal. Pero cuando he empezado a ver eso que tú dices, que no es un caso aislado, sino que ocurre constantemente, y yo creo que ahora en el Valle lo vamos a ver también, claro, o sea, es que hay una comprensión de que esto no les ha pasado solo a mi abuelo, al tuyo, al sino que le ha pasado a tanta gente y todos son nuestros abuelos, o aquel también es mi abuelo y eso también está tan metido que para mí también fue una sorpresa y un aprendizaje, ¿no? No sé, eso de generosidad. Oye, ahora estaba pensando, va a haber una inyección de dinero muy importante para exhumar todas las fosas que se puedan encontrar, ¿no? ¿Cómo vamos a cubrir eso? ¿Tienes alguna idea? No sé. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a seguir haciendo como lo hacíamos antes? No acabo de imaginarme qué cobertura vamos a dar. Bueno, afortunadamente sigue habiendo apertura de fosas, aunque el dinero no está llegando desde el gobierno central, pero las comunidades autónomas, muchas de ellas están trabajando, Mallorca está trabajando mucho, Baleares está trabajando mucho, la Comunidad Valenciana está trabajando mucho, en Euskadi y Navarra quedan
ya está, ¿no? Ya está. Es decir, no sé si quedan, están por encontrar todavía, en Navarra están buscando alrededor del fuerte, ¿no? Creo que están haciendo alguna prospección de San Cristóbal y demás. Pues sí, pues porque obviamente hay desaparecidos todavía, Claro. pero no se sabe dónde están. Y es una pregunta fantástica, ¿cómo lo vamos a hacer? Por nuestra parte, por mi parte, ya he dicho antes cuál es el foco. Para mí, la recuperación de los cuerpos de una fosa no es más que a nivel informativo la brecha perfecta para recuperar historias de vida, para recuperar los motivos que llevaron a esa persona a la fosa. Porque no sé si te ha pasado, a mí una de las frases que más me chocaba al principio, cuando hablaba con familiares, sobre todo con los más mayores, que me decían, mi abuelo no hizo nada, o mi marido, mi padre no hizo nada. Es que no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? ¿Qué era tu padre en este caso? Era sindicalista, era profesor, estaba en la izquierda republicana, o de UGT, o sea, no, sin partidismo, y ¿te parece poco? O sea, tu padre, tu madre eran luchadores. En un momento de conflictividad social se posicionaron, lucharon por la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y pagaron las consecuencias. Pero no borremos lo que hicieron, claro que hicieron. No nos mandaron a la fosa por ser simpáticos y agradables. Nos mandaron a la fosa porque tenían unas ideas políticas. Y a lo mejor no estaban ni siquiera concretadas las ideas políticas, pero tenían unas actitudes vitales de lucha por sus derechos. Y eso a mí me hacía clic en la cabeza todo el rato eso. Claro, porque somos los nietos. De esto va en parte mi libro, ¿no? Porque es que hay un borrado de cómo fue la vida de muchas personas durante la República, ¿no? Y de cosas que hicieron que no eran heroicidades, era sencillamente colaborar por el bien común. Pues en unos pueblos era trabajar por la canalización del agua, ¿no? En otro pueblo podía ser pues tener una buena escuela. En una ciudad podía ser pues, bueno, trabajar por unas condiciones laborales para un gremio de empleados. Y una cosa muy básica, una tierra que labrar, una tierra Sí. que trabajar. Claro, o sea, cosas muy sencillas, pero eso no quiere decir que no fuera no hacer nada. Pero claro, este borrado de la generación de los hijos, que es la que a nosotros nos llama tanto la atención, ¿no? Y o sea, no acabamos de entender. Claro, forma parte de todo la represión, del miedo, de los traumas heredados, ¿no? De cómo se ha explicado, ¿no? O sea, mi abuelo no hizo nada. También me dijeron a mí, ¿no? A mí me contaron, tu abuelo era camarero, ¿qué iba a hacer un camarero? Tu abuelo un camarero en un momento equivocado, en un día equivocado, no sé, estaba ahí durante una pelea, todo mentira. O sea, mi abuelo estaba en una especie de sindicato, ¿no? Un sindicato sectorial de camareros, ¿no? Se llamaba una sociedad de camareros, se llamaba La Fraternidad, que era pues, como la UGT, pero solamente para los camareros. Y bueno, y ahí había un conflicto laboral importante en Toledo, y estaba mi abuelo haciendo lo que tenía que hacer. Pero esa no era la historia que yo recibo en mi familia. Y entonces, eso si no paras esa transmisión, que es lo que pretende mi libro y lo que a mí me gustaría que sirviera de ejemplo para otros libros o para otros relatos familiares o en general para la vida de todo el mundo, es cambiar eso. Pues habrá que indagar en ver quiénes eran, qué cosas hicieron por el bien común, ponerlas en un lugar prioritario, ¿no? Darles la importancia que merecen, hablar de ellos, recuperarlo y así es como reencarrilamos, ¿no? El relato y curamos las heridas. Es que si no estamos ante la gran victoria de la dictadura 80 años después, Sí, eso es. si no lo hacemos, es la gran victoria de la dictadura. Decirnos que aquí no pasó nada, que esta gente no era importante y que España sigue en su rumbo natural.
desde la España imperial a la España gloriosa. Aquí no hubo ningún accidente por el medio, aquí no hubo ninguna masacre política y tenemos que combatir eso. O sea, yo creo que es nuestro deber democrático combatir eso, porque, y esto no se trata de juzgar ni siquiera también a nuestros abuelos, porque yo considero que tengo familiares que pelearon tanto por el ejército franquista como en el ejército republicano. Y es una pregunta que me hacen mucho. Yo cuando estoy peleando por los derechos de las víctimas de la dictadura, no considero que esté faltando en ningún momento al respeto a mis otros familiares, en ningún momento. O sea, tenemos la suerte de poder vivir este momento 80 años después de que sucediera. Ya sabemos qué estaba en juego en aquel momento, ya sabemos cuáles eran las realidades, podemos estudiarlo en papeles de cuáles eran las alianzas de unos y de otros y cuáles eran los objetivos de unos y de otros. Tenemos la suerte de poder mirarlo a través del prisma de la historia. Sabemos qué son los derechos democráticos, tenemos que ponerlos en valor. Y no hay que culpar a nadie. Yo no culpo absolutamente a ninguno de los soldados que estuvieron en el ejército franquista, sea por voluntad propia, sea por obligación. Sí, el 98% de ellos hubiese preferido no estar en una guerra. No creo que a nadie le guste en la guerra. Pero tenemos que rescatar de la manera posible historias que nos permitan afianzar nuestros valores democráticos. Porque la democracia no llega y se establece y es infinita y eterna. La democracia se construye cada día y para eso está la memoria, para darnos esa idea, ¿no? de bueno, este sistema que tenemos ahora, con sus problemas, con sus fallos, los caminos que tenemos que seguir luchando, bueno, ha costado mucho. Ha costado mucho a mucha gente, ha costado muchas vidas por el camino. Y tenemos que ponernos en valor para poner en valor el sistema que tenemos, porque si no podemos permitir que vengan, como está pasando ahora, partidos políticos o un partido político por desprecio total por los métodos democráticos y que se le normalice, como se le está normalizando. También quería preguntarte si hay lugares de la memoria a los que informativamente no les hemos hecho el caso que deberíamos, o al menos tú sientes que tú no lo has mirado, no lo has tratado como deberías haberlo hecho. Aunque no hace falta que estén vigentes ahora, ¿no? Pueden ser que haya sucedido y que igual ahora ya no tenga sentido volver atrás en ellos, ¿no? O no sé. ¿Esto? Hay un símbolo, te voy a decir el lugar por excelencia. Supongo la pregunta por un lugar recóndito y te voy a decir el lugar por excelencia, el Valle de los Caídos. ¿Cómo es posible que semejante mamotreto haya estado toda nuestra historia a 20 kilómetros de Madrid o a 30 kilómetros de Madrid y la prensa lo tuviera absolutamente normalizado? ¿Cómo es posible? Porque no hace falta ser un lumbreras catedrático para ir al Valle de los Caídos y darte cuenta que está exaltando la dictadura nacional católica. No hace falta, está en carteles bien grandes. El nombre de Franco, el matrimonio, dictadura, iglesia católica, está escrito por todas partes, se deja ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos hayan dicho que eso es normal? Sí. O sea, que yo haya crecido pensando que eso es normal. Que mis padres siguieran pensando, papá, mamá, ¿dónde fuiste por otro viaje de novios? Nada, éramos muy pobres, fuimos a Madrid a ver a una tía, una visita a ver los caídos y de vuelta. Pero ¿cómo vas a ver los caídos de viaje de novios? Pero ¿qué barbaridad es esta? Está absolutamente normalizado. Sí. Y en el relato de los medios y parece que lo revolucionario, lo transgresor, es lo que está proponiendo ahora el gobierno de sacar, bueno, que ya lo han hecho, de sacar al dictador y de darnos un relato democrático a aquello. Bueno, es que esto es lo lógico. O sea, lo que no es lógico, lo que se sale del sentido común, es el relato que ha imperado hasta ahora en Los Caídos, donde los medios hemos participado en su normalización, que era la exaltación de una de las dictaduras más sanguinarias que ha habido en Europa en el siglo XX. Y ahí tendremos, a lo mejor no tú y yo personalmente, pero como gremio, tenemos muchísima culpa, porque no hace falta ser muy listo para darse cuenta, era una evidencia.
lo habíamos asimilado como al folclorismo, Sí. ¿no? Como, bueno, no por su importancia política, sino, bueno, es que España pues es así, tiene estas cosas, y entonces no éramos capaces de darle la importancia que tiene, ¿cierto? Hasta ahora. Y es que es un monumento único en Europa. Ya. O sea, tiene una fuerza brutal, brutal. Y no, te quería preguntar a ti, porque es una de las cosas que desde la izquierda viene recurrentemente. En el Valle de los Caídos, no sé si tienes una opinión de qué hay que hacer. A ti esta idea de volar la cruz, de dejar que se abandone el valle sin tocar nada, si ahora la opción del gobierno parece que es darle un enfoque democrático, un relato democrático, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece que tendríamos que intentar hacer como sociedad con el valle? Sí, yo tengo una opinión, por una vez tengo una opinión clara sobre algo. Sí. En esto sí. No me gusta nada la idea de demoler, ni me gusta la idea de dejar caer. Y yo quiero que la cruz siga ahí, pero lo que yo quiero es poder ir ahí y que esté totalmente explicado por qué está ahí esa cruz, qué significa, cuánto costó, qué vidas costó, todo. O sea, seguro que hay pues, algo ahora que se pueda modificar, pero no sé, tampoco quiero que se derribe el Arco del Triunfo, pero sí quiero que se explique, pero muy bien, pero de una manera súper evidente que se explique, ¿no? No con una plaquita, no. O sea, déjame el monumento, pero explícame este monumento, porque si empezamos a borrar todos los símbolos franquistas, empezará a faltar información y nos falta lo contrario. Nos falta explicar lo que ha pasado. Así que, no sé, estoy deseando ver qué planes tiene esta Secretaría de Estado de Memoria Democrática para el Valle de los Caídos, más allá de sacar a José Antonio, abrir la vía de las exhumaciones, que ahora mismo son 63 entre miles. A mí esto también me parece algo muy llamativo. Es que, ¿dónde está el superanuncio que diga esta es la ventanilla para sacar a su familia del Valle de los Caídos? ¿No? O sea, estas son las cosas que usted tiene que hacer. Como, yo qué sé, alguien de guardia en la Puerta del Sol diciendo apúntense aquí para sacar a su familiar que fue llevado, robado, su tumba profanada, quizás no saben ni que está aquí, y aquí le ponemos nosotros, no tiene que pagar nada. Todo eso, ¿dónde está? ¿No? Hay 63 solicitudes que les van a estudiar si son posibles o no son posibles de sumar, y ya está. Esto es poco, o sea, y no es tampoco una recriminación, porque sabemos que están trabajando, y lo que estoy esperando es saber, contarnos qué va a haber. Como decía Fernández en la entrevista mucho antes de que tuviera algún tipo de responsabilidad más cercana, él decía, cuando formó parte de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos, como ha defendido en un montón de entrevistas, decía esto necesita un gran concurso internacional de ideas con potencia, ¿no? Que vengan y nos digan, aunque sean cosas muy locas, ¿no? Aunque sea, pero algo fuerte, ¿no? Entonces estoy esperando que nos cuenten cómo lo van a hacer, a quién se van a encargar, cómo va a ser el proceso, de dónde pueden venir las ideas, no sé, todo eso. No puede ser que esto se limite a un dinero para las excavaciones en los barracones, que es un proyecto del CSIC que está muy bien, o este dinerito para estas exhumaciones. Desde luego, tiene un reto muy importante ahí para sacar. A mí me gustaba mucho, yo estoy de acuerdo contigo, en que creo que el Valle de los Caídos, igual que ha sido como un símbolo de la dictadura del nacionalcatolicismo durante 80 años, tenemos que conseguir convertirlo en un elemento pedagógico para que sirva, para que poder llevar a nuestros hijos y sobrinos allí y que puedan entender mínimamente qué fue. O sea, me parecería torpe como sociedad que desperdiciar tal elemento pedagógico para el futuro, porque sí que es verdad que la eliminación está muy asociada al borrado
y que no necesitamos borrar más memoria, lo que necesitamos es recuperarlo. Pero sí que me gusta mucho Ricard Viñes, que es un catedrático de la Universidad de Barcelona y creo que también estaba con Ferrandiz en el comité de expertos que hizo las recomendaciones de los caídos. Él me hablaba de que la idea del Valle original era demostrar, esa idea fascista de que la mano del hombre podía moldear la historia y que podía moldear la naturaleza y que situaba al hombre por encima de la naturaleza. Entonces él planteaba que había que hacer un abandono controlado, es decir, dejar que la naturaleza conquiste el monumento y mantenerlo así. O sea, en esa lucha constante en la que la naturaleza ha ganado, pero no dejas que lo termine de engullir, simplemente como recordatorio de que la naturaleza es más potente que nosotros. Y que ese sueño megalómano del fascismo es imposible, que la naturaleza gana. Pues una idea política. Filosóficamente muy bonita. Es muy bonita, pero como imagen es muy potente, sí. Pero eso no realmente no explicaría. Pero tú también lo comentas, ¿no? Que Sánchez Albornoz, sí. Que fue un preso político, venía a decir algo similar, ¿no? Sí, dejarlo abandonado, ¿eh? Sí. Bueno, es que pues fue un momentazo tremendo, ¿no? Me fui a la casa de Nicolás Sánchez Albornoz con la idea de que estaríamos solo un rato, ¿no? Porque pensábamos que iba a ser rápido. Yo le dije, ¿puedo ver con usted en la tele, en su casa, la salida de Franco del Valle de los Caídos? Y dijo, bueno, vale, tal. Nada, le llevo unos croissants, pensamos que íbamos a estar, te digo, 1 hora, 2 horas, y como todos recordaréis, aquello, horas, y no salía, y el helicóptero, arriba, abajo. Y Nicolás Sánchez Albornoz pillándose un cabello. O sea, es que cada vez que había un plano de helicóptero decía, ¡otra vez el helicóptero! Estaba ahí cogía el mando y lo estampaba contra la mesa y cambiaba de canal. Dice, voy a cambiar de canal a ver si en otro sitio están dando otra cosa. Y yo, hombre, pero si están dando todos la misma señal. Pues igual van más rápido, no sé. Y cambiaba y otra vez el helicóptero, no sé, preparando y nada. Y acabó súper cabreado, enfadado, o sea, lo que tenía que haber sido un día, bueno, pues para él de cerrar página o intentar cerrar página y ala ya, pues no, se cabreó un montón porque le pareció un espectáculo agonizante y sin sentido, ¿no? Y no le gustaban los símbolos que vio ni nada, ¿no? Y entonces pudimos hablar durante estas, no sé, 5 horas o por ahí, de un montón de cosas, y una de ellas que recogí en el libro, que todo esto era para un reportaje en el diario, era esta, ¿no? Era la de... Él no había ido nunca más desde que se fugó del Valle cuando estaba allí haciendo trabajos forzados, que decimos trabajos forzados, pero en su caso era de oficina, pero bueno, para parte de redención de condena, y se fugó, y él nunca más había vuelto y no tiene ningún tipo de intención de volver, ni pase lo que pase en el Valle va a volver allí jamás. La exhumación de Franco fue un buen ejemplo para analizar la cobertura periodística de cómo convertimos aquello en un circo, ¿verdad? Sí. De repente estábamos frente a la cripta de Domingo Rubio, 100 periodistas grabando la nada, sí. Porque no pasaba nada, de repente aparecía una persona que en condiciones normales no le darías voz en un medio de comunicación porque consideras que no tiene mucho que aportar, pero gritaron viva Franco y 50 cámaras apuntándole, 30 micrófonos y vale, dame carne, que con esto abro el informativo, ¿no? Y entonces mirabas en los informativos y parecía que ahí había miles de personas apoyando a la figura de Franco y bueno, yo por suerte o por desgracia me comí allí toda la mañana y lo que se veía allí era un desfile, con todo respeto, lo que voy a decir, pero que lo pienso así, un desfile de frikis, de gente rara, con problemas de interacción, como gente que no te irías a tomar unas cañas con ellos. Me llamó mucha atención, estoy hablando largo y tendido con un cura de Rumanía, que ha venido desde Rumanía
para ver la exhumación, porque su padre, la dictadura, esa Rumanía sufrió una dictadura comunista, su padre había sido víctima de esa dictadura comunista, y entonces él recordaba la enseñanza de su padre que Franco era el centinela de Occidente, que Franco es el que ha mantenido los pies del comunismo. Pues él lo tenía ahí, se la cuenta a su padre y se decidió venir para acá. Bueno, esa historia me parece la más interesante de todas las demás, porque el resto era, esto es un sinsentido y aquí estamos los medios y no estamos dando información. Hemos convertido esto en un circo. Sí, o muy patético. En un circo, y lo hicimos, y es que es todo el rato los mismos errores, y aquí me incluyo yo mismo, con las misas en honor a Franco. La primera vez que fue una misa en honor a Franco en 20N, creo que fue en 2013-2014, y estaba yo solo. Yo solo, no había nada de prensa, de periodista. O sea, no, el público no, el público muchísima gente. Y sacamos una pieza, y ya está, tuvo mucho éxito. Al año siguiente me dijo mi jefe entonces, ahora vas con cámara. Y ya estábamos dos periodistas de público, un periodista de Gara, y creo que había alguien de El Diario, pero no me acuerdo muy bien. Creo que había otro compañero de prensa, pero no me acuerdo muy bien. Ya éramos 4, seguíamos teniendo éxito. Al año siguiente, 2016, circo máximo y absoluto. Todas las cámaras de televisión, potenciando una realidad que no es tal. O sea, dábamos la sensación de que había una exaltación fascista en Madrid, un sentimiento fascista en Madrid, que no es tal, que lo mirabas diciendo, bueno, es un 0,000% de la población y que el problema ni siquiera es la gente que está asistiendo aquí, el problema es el discurso que se está dando desde el altar, y que esto es lo que estamos denunciando. Yo recuerdo en uno de estos que ahí ya estábamos muchos, que el cura estaba comparando a Primo de Rivera con Jesucristo, porque los dos los mataron con 33 años, eran como rebeldes. Oiga, es que usted no puede decir esto desde aquí. No debería al menos. Pero y ahí me incluyo, porque yo sé que fuimos desde público uno de los que incentivamos que luego convirtiéramos todo eso en un circo, pero tenemos que darle muchas vueltas a nuestro comportamiento y al te meto la alcachofa en la mano. En la última, perdona que me está alargando, pero en la última 20N que fui, porque este último ya no fui a la iglesia, porque me parecía que ya iban a estar todos los medios y que ya no pintaba nada, porque ya había el circo. En el 20N, posterior a la exhumación, o sea, no el del año de pandemia, claro, sino el anterior. El anterior. Yo sí que estuve en el Valle, en la misa del Valle. En la misa del Valle, no, estoy hablando de la iglesia de los Navarros, creo que se llama. Ah, bueno, la iglesia. Había una mujer le pegó un tortazo a un activista de Femen durante la manifestación. Bueno, pues la mujer que le pegó el tortazo al activista de Femen estaba en la puerta de la iglesia contándoselo a todo el mundo que se lo quisiera contar. Y la gente se hacía fotos con ella, la que le dio el tortazo a esta chica, es que se lo merecía. O sea, la mujer era muy agradable, a mí me lo contó como 4 veces la historia, porque me llevaba por allá, qué joven, mira, pues te la cuento otra vez. Y estaba alucinando diciendo, pero ¿por qué? Y todos los medios alrededor de ella, ¿por qué estamos convirtiendo en icono de nada, aunque sea para reírnos de ella o para mostrar, no sé, ¿por qué tenemos que mostrar este mensaje? Es un mensaje que en condiciones normales no exhibes. O sea, no le pones un micro en la mano a alguien que está presumiendo de haber pegado a otro. Pero en cambio, si es una persona franquista o que defiende ideas franquistas, si le ha pegado a un franquista, consideras que ese mensaje sí cabe en los medios, porque está mostrando un conflicto. No sé. Es porque necesitamos una espectacularización de este conflicto para narrarla, ¿no? Según los códigos de los medios. Y sí, efectivamente, tienes razón en que lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal en eso y uno se siente mal cuando se siente revuelto de nuevo, ¿no? Cuando vuelve a casa después de haber hecho algo así. También, pues en un 20N, pues ahí en el valle, esperando que alguien levantara la mano para hacerle la foto, ¿no? Con su saludo romano. Y sí, dando altavoz a lo que es muy pequeño y muy minoritario, porque tienes que significar el conflicto. O
Claro, porque tú sabes que el conflicto existe, pero no está ahí. O sea, está también, pero esa es la parte espectacular, ¿no? Y que la desproporcionamos totalmente. Es que el conflicto está, pero es que es muy difícil de contar en una sola pieza, Sí. ¿no? Un solo día, ¿no? Lo tienes que estar contando todos los días. Tienes que explicar todo, tienes que explicar que hoy vandalizan el monumento de las brigadas, tienes que explicar que mañana un ayuntamiento no quiere dar el permiso de apertura de una fosa, que no son temas tan sexys, pero es que ese tema más el otro, más el de allá, más, yo qué sé, que no hay dinero para, o no hay voluntad política para abrir un museo de la memoria, o un memorial, yo qué sé. Pues si no lo haces día a día no lo sabes contar. Es muy difícil luego saber discernir, ¿no? En qué momento estás haciendo espectáculo, en qué momento que estás haciendo es útil, en qué momento tu trabajo es dar información o tienes que plantearte si tiene consecuencias, porque a lo mejor no tenemos que plantearnos las consecuencias que tiene, de oiga, esto está pasando, tengo que informar. O sea, como que tenemos un trabajo complejo en eso. Hace 2 días o esta misma semana, Vox había organizado un pequeño acto en los jardines Yolanda González, en Madrid. Son unos jardines que Yolanda González es una joven que fue asesinada por un militante ultraderechista de Fuerza Nueva, condenado, y ahora Madrid puso una placa en un jardín del sur de Madrid, donde vivía ella, en su barrio. Y Vox organizó un pequeño acto, yo lo vi y veía que, o sea, lo vi cuando estaban formándolo. No había llegado a los medios de comunicación, en Twitter no había generado ruido, no había habido una reacción ni a favor ni en contra. Entonces yo me planteaba diciendo, yo sé que si pongo un tuit o hago una noticia, voy a tener muchísimo éxito. O sea, la noticia se va a ver mucho, mi tuit va a tener mucha repercusión, voy a ganar seguidores. Vas a ganar prestigio Ganar como prestigio. garante de ciertas ideas, ¿no? Pero, ¿qué estoy provocando con esto? O sea, estoy haciendo justo lo que Vox está esperando que haga, estoy cumpliendo el papel, y entonces que allí vayan antifascistas, que entonces se monte una trifulca y conseguir el espacio en medios que desean. Y ahora que ya ha pasado, como decir, en ese momento decidí estar aquí. A lo mejor me está viendo mi directora, lo siento. Eso estaba pensando, digo, nuestros jefes no piensan igual, ¿no? Sí, y decir no decir nada. De estar atento por si sería, pero no decir nada. Pero acto seguido estaban los líderes de Vox en el campo del Rayo Vallecano. Entonces todo quedó eclipsado y todos los focos se fue hacia eso. Pero ahí es esa reflexión de esto está pasando y mi trabajo es contar cosas, pero es que lo que voy a contar va a tener unas consecuencias. Y esas consecuencias no nos hacen mejores como sociedad. No sé, no sabía qué tenía que hacer, mi decisión fue no contar. Pero claro, nunca lo tienes súper claro. No. No es tan evidente. En este caso me parece que era más evidente porque ya teníamos ejemplos anteriores, ¿no? O sea, ya habíamos visto lo que había pasado en Vallecas, llevamos 2 semanas, 3 semanas debatiendo mucho sobre cuál está siendo la estrategia comunicativa de Vox, y entonces pues decides no entrar al trapo, pero si en lugar de llegarme esta información ahora, que no te estoy diciendo que esté muy formado, pero estoy más formado que cuando tenía 23 años, que hace 11 años, pues a lo mejor hace 11 años no hubiese dudado en dar esta información. O si me lo pones aún peor, antes hablábamos de la precariedad. Si yo hubiese necesitado ese dinero que me dan por esa pieza para llegar a final de mes, por supuesto que lo hubiese contado. No hubiese estado en la posición de privilegio de decidir si lo cuento o no. Ahí está. Ostras, acabas de poner ahí el dedo en la llaga, claro. Ahí no todo, al final no todo es de ontología, ¿no? Ni ética, sino también es precariedad laboral, es como en qué condiciones trabajas, y si te pagan a la pieza, pues entonces quizás tus criterios cambian. Claro. Es que no se puede sostener un periodismo que no sea con unos
con otros principios, ¿no? Con esta reflexión. Además, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que no hay libertad si no hay un salario decente, si no hay libertad económica. Entonces yo, desde mi posición privilegiada de saber que llego a final de mes y que tengo un salario decente, puedo decidir si informo o no informo. Puedo tener libertad, si no, no la tendría. Sí. A mí me pasó algo parecido, exactamente igual, pero con esta manifestación de homenaje para ellos, ¿no? Entre comillas, a los caídos de la División Azul, que se hace todos los años y que yo siempre monitoreo, bueno, pues un poco a ver qué pasa y la verdad es que cuando vi que había una segunda convocatoria, la de la fundación de la División Azul que hacen todos los años, entonces apareció otra y no le di importancia, ¿no? Entonces pensé, bueno, esto será más o menos lo mismo, serán unos extinguidos, no sé qué, me llamaba la atención que fueran jóvenes, pero pensé, es que son unos locos, es que no voy a ir a cubrirlo. Y luego fue el tema de la semana. Exacto, y luego fue una cosa gorda y entonces me arrepentí mucho de no haber ido. Porque al menos tendría que haber ido y haber visto a esta chica que iba de portavoz de aquello, ¿no? Diciendo unas barbaridades tremendas contra los judíos y bueno, un montón de cosas que dijo y que quizás merecía la pena haber estado ahí para ver quién era esta gente y qué cosas decían y haberlo medido mejor, ¿no? Pero bueno, también me confié, pues eso, porque hay veces que piensas que sabes cómo funcionan las cosas y dices, ahí las mantengo, no me voy a dar más importancia. Sí, sobre todo porque es algo que, como bien has dicho, que se hace cada año y que cada año pues tienes que tomar esa decisión. Estoy en muchos muy similares de actos de exaltación que dices, ¿y para qué? Sí, es mejor que no se hiciera, pero voy a conseguir que no se haga. Al final haces una llamada de delegación del gobierno, ves que pues, han autorizado, ¿no? O sea, que han comunicado. Bueno, pues si la delegación del gobierno lo tiene controlado, las autoridades lo tienen controlado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que tampoco somos... A no ser que quieras ir ahí y echar fuego al espectáculo. Claro. Bueno, que si eso es lo que quieres hacer, pues desde luego lo puedes hacer. Sí, sí, por supuesto. Y puedes hacerlo, vamos, sí, y hacer de eso una boda muy grande. Y sin duda la que se montó, y llama mucho la atención, ¿no? Hablando del papel de los medios, como esta chica dijo la frase repugnante que dijo y todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero después esos mismos medios de comunicación reproducen mensajes repugnantes contra los menores no acompañados. Dice, si todo lo que está diciendo Vox sobre los menores extranjeros no acompañados lo cambiara Nena por judíos, nos echaríamos todas las manos a la cabeza. Y con los menores hay medios seguimos reproduciendo ese mensaje de odio. Y dices, pero ¿por qué nos escandalizamos con unos, pero tú estás haciendo exactamente el mismo papel que está haciendo esa chica, pero cambiando el protagonista? O sea, la pobreza que hay en Madrid, el problema que hay en Madrid son los menores no acompañados. ¿El judío es el problema? Ahí ya que cada uno tendrá que hacer pensamiento de que está contribuyendo, pero sí, tenemos un problema muy importante en nuestros medios. Y me parece que tú y yo no vamos a encontrar trabajo en otros. Como sigamos así. Por desgracia no hay muchas opciones. En este país, cada vez menos. ¿Y en el diario cómo lo hacéis? ¿Cómo enfocáis los temas de memoria? ¿Los llevas siempre tú? ¿Cómo se estáis organizando? Pues hay dos enfoques. Uno es el enfoque político y el otro es social. Entonces se llevan en dos secciones distintas. Desde política suele haber la misma redactora, que es Laura Galau, o Irene Castro también, quien hace los temas, pero siempre con enfoque político, ¿no? O sea, desde política no irían a las casas de los familiares, ni estar en contacto con el movimiento memorialista. Y entonces cuando podemos ir más al lado humano de los temas, entonces es cuando los puedo hacer yo, que es de todos los temas que puedo hacer es donde me siento más a gusto y lo que más
más disfruto haciendo. Y luego también tenemos a Juanmi Vaquero, que es un periodista importante, que controla mucho, pero él está en Andalucía. Sí. Eso también hace que tenga una perspectiva que está bien para unos temas, porque saca cosas que igual en Madrid no veríamos, pero también se pierde otros. Entonces yo creo que en ese triángulo entre política, el diario.es de Andalucía, como Juanmi Vaquero y nosotras en sociedad, pues nos lo repartimos. Pero a mí cada vez me gustaría tener una sección, por ejemplo, ¿no? Como vosotros. Pero en cualquier caso yo creo que es un foco. En el diario se trabaja mucho, ¿no? Aparte de las secciones por focos, y la memoria histórica es foco y es un tema súper importante, y además me alegra mucho que son temas siempre muy bien leídos, muy leídos con cariño, muy bien recogidos. Los lectores, si cometes un error, te escriben además con muy buen talante, te dicen, no, ese año no era lo que pasó esto, era lo otro, tal, o te aportan datos. Entonces creo que tenemos una audiencia que sí que quiere leer estos temas y que eso es lo mejor, porque eso quiere decir que no vamos a estar en estas olas de bulimia, anorexia, ¿no? Que señalaba Ferrandi, sino que creo que podemos mantenernos siempre a un nivel interesante de dar tema a tema. Si no es Valle, es desde política, pues salir de memoria democrática, o serán las exhumaciones, o yo qué sé, todo lo que podamos ir dando sin que decaiga, pero tampoco sin atiborrar, ¿no? Entonces eso me pone muy contento. Ojalá que podamos seguir haciendo muchos años. Pues con lo que tú has comentado y con lo que he comentado al principio, creo que se rompe uno de estos mitos de que la memoria histórica no interesa. Sí. Hay lectores, de hecho, la inmensa cantidad de libros que se sacan cada año demuestran que hay también un mercado de lectores ávidos de leer y deseosos de conocer más del pasado, y en prensa lo vemos, en diario y en público, que son temas que son muy leídos, y aparte que al menos nos permiten de generar comunidad con nuestros lectores, que es algo muy importante, de que el lector sepa que hacemos algo más que periodismo, que tratamos las cosas con cariño, que cuidamos de sus historias. Y yo he alucinado de que ahora estoy haciendo una sección en No te metas en política, que es el show de Facu Díaz y Miguel Maldonado, y una vez al mes o cada mes y medio, algo así, pues voy y cuento alguna historia de memoria histórica. Y este mes que viene es el siguiente, y ellos me decían siempre que la sección estaba funcionando bien, que los comentarios eran muy positivos, porque siempre está el miedo de vamos a aburrir a las ovejas, ya verás cómo pues esta gente viene aquí a reírse en un programa de comedia, y de repente entro yo, que no es especialmente gracioso, a hablar de muertos. Tenemos ese miedo. No, ha funcionado. Y la última semana, ni siquiera lo comenté a ellos, les dije, oye, para cerrar esto, ¿qué os parece si la gente que está en casa empieza esta dirección de correo? Me mandáis las historias de vuestros abuelos, independientemente de si participaron en la República o en la dictadura franquista, lo que sea. Mandadme las historias de vuestros abuelos, y ya, pues yo cuando me aburra en mi casa ya veré la manera de darle forma a eso. No sabía dónde me metía. ¿No lo vio? Cientos. ¡Hala! Joder, cientos de correos contándome las historias de sus abuelos. A la gente joven no le interesa la memoria, y una leche. Y eran jóvenes, claro, porque Claro, no te metas en política, son gente muy joven, con muchas ganas de conocer el pasado, con muchas ganas de recuperar las historias de sus abuelos, de sus bisabuelos, con muchas ganas de saber. Bisabuelos. Sí, a mí me pareció alucinante. Qué bonito. Oye, pues con este dato tan esperanzador, y además que creo que nos ha servido como para cerrar la conversación por el mismo lugar en la que empezamos, pues yo creo que nos podríamos despedir ya. No me quiero ir hoy sin unas palabras de recuerdo a David Bellaín y a Roberto Fraire. David Bellaín, tuve la inmensa suerte de ser compañera de él en ADN.es y aprender muchísimo de él. Y como sabéis, ha sido asesinado ayer en Burkina Faso, y bueno, un periodista, reportero, compañero, no me quería ir hoy sin que nos acordáramos
Y daros las gracias de nuevo a la imprenta, a Tito Rus, por tu presencia y tu apoyo y esta conversación tan bonita que me ha encantado. Nos queda una conversación más de este ciclo, si te puedes pasar genial, ya sabes que tenemos un streaming y además estará ahí candente porque hay dos pesos pesados del movimiento memorialista, ¿no? Y dos personas a las que apreciamos mucho y que, bueno, es que sin ellos, ¿qué historias tendríamos, ¿no? Para contar? Pues muchas menos de las que tenemos, ¿no? Con Tomás Montero y con Emilio de la RMH el próximo miércoles, al día siguiente de las elecciones, así que tenemos mucho de lo que hablar también, qué emocionante. A ver si algún día tenemos un gobierno progresista en esta comunidad autónoma que nos dé una ley de memoria democrática, de memoria histórica autonómica, que no estaría nada mal, aunque ya os escuché en el debate que hicisteis creo que ayer. Hay las posiciones de los partidos políticos que no todo el mundo piensa que es necesario, pero bueno, esto hay que contarlo también. Creo que no estamos hablando mucho de memoria histórica en Madrid y hay temazos pendientes, ¿verdad? Hay que mirar más ahí. Son 25 años de buena Partido Popular y 40 años de olvido de la memoria en Madrid, así que hay mucho trabajo pendiente. Pues espero que lo podamos contar, ¿verdad? Muy bien, Pues muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias a la imprenta por la invitación.